Buenos días. En primer lugar, partamos del tema central del reconocimiento constitucional de la justicia indígena. El artículo 171 de la Constitución es muy claro y puntual y determina quiénes son las autoridades competentes para ejercer jurisdicción indígena. Son autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Tres categorías de autoridades que no se puede perder la orientación respectiva a quienes tienen competencia para administrar justicia indígena. En ese contexto, obviamente, el presidente de la CONAIE estaría ejerciendo la autoridad de los pueblos y nacionalidades indígenas para haber convocado a los asambleístas que pertenecen a los pueblos y nacionalidades indígenas para aplicar la justicia indígena por estar actuando a favor del gobierno nacional o por estar saliendo de la línea política del movimiento indígena. Ahora, respecto a esta acción, obviamente hay criterios que no están de acuerdo, pues hay que tomar en consideración que los asambleístas gozan fuera de corte. En primer lugar, la justicia indígena puede actuar administrando justicia indígena a quienes son miembros de las comunidades, pueblos y nacionalidades. No así a ciertos asambleístas que han llegado por arrastre o que han llegado por oportunismo político, no estarían sujetos a este proceso de justicia indígena. Claro, de ahí viene la crítica, quienes no comprenden que el país es un estado diverso, para que puedan administrar justicia indígena, van a reprochar, obviamente, estas circunstancias, porque no están respondiendo a los intereses ni lineamientos políticos del movimiento indígena. Esa es la versión que se da a entender desde la visión de los asambleístas que no se han alineado al movimiento político Pachacuti o al movimiento o la línea política del movimiento indígena. Hoy están obviamente divididos. Hay un grupo que está alineado al gobierno nacional. Estos grupos no están cumpliendo con las funciones legislativas, con su deber de ser asambleístas. ¿Cuál es la obligación fundamental del asambleísta? Legislar y fiscalizar. Lo que están haciendo es un juego al poder ejecutivo, facilitando para que se generen leyes a favor de la clase pudiente y que afecta directamente a los derechos de la clase más empobrecida, en donde se encuentran las comunidades, pueblos, nacionalidades, hombres, mujeres y la clase obrera especialmente. Nos han entregado $25 de salario mínimo, de aumento al salario básico, pero esos $25 deben reflejar en otros aspectos, pero está ya por encima, los precios de primera necesidad ya han subido, no justifican esos $25 de subida del sueldo, pero aquello se justifica. ¿Por qué la justicia indígena se quiere hacer hincapié a esto y sancionar a los asambleístas que no se alinearon con la línea? Porque es porque facilitaron que pase la ley tributaria que fue, o la ley de oportunidades planteada por el gobierno nacional, porque facilitaron para que el gobierno nacional, esa ley entre por el Ministerio de la Ley, y no debatieron adecuadamente, incumpliendo con sus obligaciones constitucionales de haber debatido, de haber hecho un amplio abanico de concertación social o concertación con la base social para que esa ley no pisotee los derechos de la clase más desposeída, la más pobre de este país. En estas circunstancias, el movimiento indígena hace un llamado para tratar de rectificar el accionar de los asambleístas. Pero resulta que aquí, los que no están alineados a la línea política, obviamente van a decir que no tiene atribuciones la justicia indígena para poder sancionar o aplicar la justicia indígena. Es verdad eso, pero hay que hacer la diferencia. Si nosotros consideramos que la justicia indígena es para aplicar a los miembros de las comunidades, pueblos y nacionalidades, pues sí es susceptible a los asambleístas que pertenecen a aquellos pueblos y nacionalidades de aplicar justicia indígena, porque Leonidas Issa estaría con el consejo de la CONAIE, obviamente ejerciendo esa potestad, porque él es el representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, sería la autoridad para poder convocar y llamar a este procedimiento. En estas circunstancias se juega dos aspectos, entre lo legal y lo ilegal para la otra, que no estarían en esta circunstancia de ser aplicada justicia indígena. Por ejemplo, un asambleísta de la SUAY, hablemos de Sofía Sánchez, creo que es, no, por ejemplo, dice que es del movimiento Pachacuti, pero realmente ella no pertenece a ningún pueblo o nacional, no es miembro de una comunidad, pueblo, nacionalidad. Mal haríamos decir, sabe que vamos a aplicar justicia indígena, porque ella ni siquiera pertenece al movimiento Pachacuti. Ella es una advenediza al movimiento
y por destinos de la vida ha llegado a ser asambleísta utilizando la bandera del movimiento Pachacuti. Por lo tanto, ella no está alineada pues, en esa tendencia y querer aplicar justicia indígena, obviamente va a oponerse, pues, va a dar criterios despectivos en lo que es el ejercicio de este derecho. También hay que tomar en consideración otras circunstancias que aprovechan las opiniones públicas para desacreditar al movimiento indígena y a este derecho de aplicación de justicia indígena. ¿Cómo quieren desacreditar? Aduciendo de que es violenta, violatoria de los derechos. No se está llamando para violentar ningún derecho, se está llamando para ejercer un derecho constitucional, para hacer un acto de sanación, un acto de reconciliación con el accionar que están actuando los asambleístas frente a los derechos y a las expectativas que tenían las comunidades, los pueblos y las nacionalidades, y que en este transcurso, durante este tiempo, lo que se ha visto es simplemente de los asambleístas del movimiento Pachacuti alinearse al gobierno nacional y no pensar en la gran mayoría del pueblo ecuatoriano para salir de esta crisis social que estamos viviendo. No he visto o no se ve una propuesta o una agenda legislativa para que se pueda trabajar en coherencia con las bases. No se ha visto una propuesta de ley clara que evidencie que quiera superar o enfrentar esta crisis social. Por lo tanto, los asambleístas del movimiento Pachacuti, de toda la Asamblea Nacional durante este tiempo, quedan debiendo al Estado ecuatoriano. De proceder la aplicación de la justicia indígena, en este caso con estos asambleístas, ¿cuál sería el nivel de sanción que se les debería aplicar? Bueno, si es que vamos a aplicar desde el punto de vista estrictamente legal y constitucional, deberían aplicar una sanción que sería una expulsión del movimiento indígena a quienes han incurrido en estas circunstancias. Y desde el punto de vista constitucional o político, lo que tendría que ser expulsado del movimiento político nacional Pachacuti. Pero recuerden también que el movimiento Pachacuti tiene también su base legal, su estructura, sus estatutos, a la cual ellos están invocando que deben ser sometidos. Es el Consejo Político Nacional quien deberá aplicar las sanciones respectivas. O sea, lo que tendría que hacer en este aspecto es resolver la CONAIE, tomar una decisión frente a la actitud de los asambleístas y pasar para que el Consejo Político del Movimiento Pachacuti ejecute las resoluciones que tomen en la aplicación de justicia indígena. Esto puede ser una suspensión o una expulsión del movimiento indígena y del movimiento Pachacuti. ¿Alguna reglamentación de ese tipo, alguna normativa de ese tipo no está vigente dentro de la Constitución o dentro del reglamento de la misma Asamblea? Por ejemplo, la falta de cumplimiento a los idearios, a lo que pregonaron en campaña, no es causal de destrucción para estos políticos. De acuerdo al código de la democracia, obviamente, el incumplimiento de las ofertas de campaña son causales de destitución. Pero aquí estamos hablando de un incumplimiento de un lineamiento ideológico político. La desarticulación de la línea política del movimiento indígena, de los asambleístas que aprovecharon el momento y llegaron a la Asamblea Nacional en calidad de representantes de las organizaciones sociales. Y resulta que en este momento ya no son representantes de las organizaciones sociales, sino se están representando por sí mismos y están alineados al Poder Ejecutivo. Esa es una actuación que va saliendo de la conducta, del comportamiento dentro del movimiento político o del movimiento indígena. Y eso es lo que se está pretendiendo enmendar a través de la aplicación de la justicia indígena. Entonces, la CONAIE resolverá los aspectos pertinentes. De quienes no acudan, obviamente, me imagino que resolverán una suspensión o expulsión del movimiento indígena y lo pasarán esa resolución al Consejo Político del Movimiento Pachacuti, quien tendrá que ejecutar. Claro, los asambleístas tienen la oportunidad de interponer una acción extraordinaria de protección sobre estas decisiones si lo consideran. Caso contrario, no le van a dar mucha credibilidad a las circunstancias y seguirán actuando. En muchos casos saldrán de la línea política y seguirán respondiendo a los intereses personales más allá de lo que tengan que responder como representantes del pueblo. Pasarán a engrosar los denominados grupos de independientes, lo cual los denominados grupos de independientes y los que siempre están haciendo al vaivén de la mayoría y en beneficio del Poder Ejecutivo. Entonces, esas son las circunstancias y el resultado de no elegir bien. Aquí somos responsables, tanto el pueblo ecuatoriano
con quienes elegimos a cualquiera que aparezca en un momento dado y se da esta representación pensando que va a trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Pero resulta que no es así. Ustedes están viendo, son 26 asambleístas, estos datos están desgranados en el movimiento Pachacuti, dividido en la Asamblea Nacional, y la justicia indígena en sí está tratando de rectificar, pero no es, como ya le dije, ratifico, la justicia indígena no ejerce en ningún aspecto violencia. Lo que se trata es de enmendar y corregir los errores en que están cayendo estos asambleístas por falta de visión, por falta de compromiso y por falta de ética hacia el compromiso con el pueblo ecuatoriano.